Hola, soy Eloy Anchela Flores y hoy quería presentaros el servicio de mediación. Junto a mí se encuentran dos personas que forman parte de este servicio, Baja y Ana. Y bien, la primera pregunta, ¿quién puede ser mediador? Pues un mediador puede ser una persona que se conozca del todo, pero completamente todo a sí mismo, que sea una persona neutral e imparcial y sobre todo tiene que ser externa al problema. O sea, que debería ser una persona paciente, ¿no? Sí, no puede estar dentro del problema esa persona porque si no, no valdría para nada, porque no sería ni neutral ni... O sea, sería parcial. Entiendo. Y bien, lo segundo, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es una herramienta que utilizamos el grupo de mediación, pero la puede utilizar cualquiera, todo el mundo, para analizarte a ti mismo y también analizar a las demás personas. Poder conocer, o sea, poder conocerte a ti mismo y conocer a los demás, las tendencias que tenemos y cómo nos comportamos. Se agrupan como 9 eneatipos, que serían el 1, el reformador, el 2, el ayudador, el 3, el triunfador, el 4, el individualista, el 5, el investigador, el 6, el leal, el 7, el entusiasta, el 8, el desafiador y el 9, el pacificador. Se agrupan en uno de estos eneatipos dependiendo de la herida emocional que tengan. Y es una de las cosas que trabajaremos en la mediación.